y de las distintas aristas que se pueden desarrollar a partir de este género, que tiene muchos adeptos, pero también tiene muchas personas que lamentablemente lo ven como un género menor. El cine fantástico ha estado desde los inicios del séptimo arte. De hecho, quizás una de las primeras manifestaciones más claras se desarrolla en el expresionismo alemán, por allá por 1919, 1920. Hay un famoso filósofo y cultor del cine que tiene un libro muy interesante, que les recomiendo, él se llama de apellido Krakauer, no me acuerdo el nombre, pero se van a acordar absolutamente del nombre del título del libro, se llama De Caligari a Hitler, haciendo alusión al gabinete del doctor Caligari, y también cómo esta representación cinematográfica traduce un poco o prevé lo que ocurre con el advenimiento del nazismo en la Alemania. Después la Universal va desarrollando una visión de monstruos clásicos. Ayer tuvimos el conversatorio justamente del legado del monstruo, que tenía que ver con los 200 años de Frankenstein o el moderno Prometeo. Y finalmente también va la Hammer en el mundo británico y el cine japonés haciéndose cargo de otras dinámicas de la historia de nuestro planeta. En los años 80, por otro lado, el cine tiene una visión más bien particular y moralista. Yo no sé si aquí alguno ha visto películas clásicas del terror de los años 80 como Martes 13, Pesadilla en la calle LM o Halloween, donde, si ustedes tienen algún ojo más visionario, se habrán dado cuenta que cualquier mujer virgen que pierde la virginidad en la película va a morir asesinada, o cualquier persona que consume marihuana también muere asesinada. Esa moralina, aunque ustedes no lo creen, tiene un arraigo mucho más potente con Hitchcock, que él lo planteaba directamente. Él tenía una visión muy victoriana de su cine y justamente todas sus protagonistas terminaban falleciendo de una manera tremenda o viviendo una situación más bien, ¿cómo se podría decir?, reivindicadora. Para hablar de este tema, justamente, de lo que es el cine fantástico en nuestro país y todo lo que eso ha implicado, tenemos acá a Ernesto Díaz, un importante director de cine. Me siento muy contento además de que esté acá con nosotros, porque además, quiero decirlo desde ya, él va a tener un protagonismo fundamental en este Santiago Horror Film Festival. Así que un aplauso muy grande para Ernesto Díaz, director. Tenemos también a Jimena del Solar, que ayer nos acompañó en el escenario indirectamente, a partir de... No lo recuerdo. Bueno, pero Jimena es actriz, ha trabajado en películas de terror y además trabajó con Lucio Rojas, quien nos acompañó el día de ayer. Ayer me enteré que además que tu mandíbula fue fracturada, espero que esté bien, en el cine. Y es muy interesante también tener la visión, porque en el cine del terror y quizás el rol femenino tiene unas características bien particulares que quiero conversar con Jimena, con todos nuestros invitados, por supuesto. Y también está con nosotros Ariel Urrutia, él es diseñador de sonido, y quiero poner énfasis también en esa idea del diseñador de sonido, porque de alguna manera el sonido tiene un protagonismo importante en el cine fantástico, a pesar de que hay películas que evidentemente son mudas, pero el sonido es quizás uno de los elementos que potencia esta dinámica cinematográfica. Así que para partir, voy a partir con Ernesto, y quiero justamente que me cuentes un poco cuál es la visión que tú tienes de este género y fundamentalmente cómo es trabajar el género fantástico en nuestro país. ¿Está prendido, no? Allá abajo, abajo. Ahí. ¿Quieres que...? Toma, ahí está. Aló. Hola, gracias por acompañarnos esta noche. Estoy muy contento de estar acá, muy contento que exista este tipo de instancias, este tipo de festival, que nos juntemos todos los fanáticos del cine de género, de terror, y que esto siga creciendo, ojalá. Mi visión del cine fantástico, de horror, es como súper visceral de las películas que me gustaban cuando era niño, digamos. O sea, yo soy de la generación de los 80, soy como de los cabros de Stranger Things, que veían esas películas, digamos, y que crecimos con ese cine. Y entonces después cuando nos tocó, también era la época de tener cámaras de video en la casa. Habían cámaras VHS, V8, High 8, que en mi caso tenían mis abuelos. Y entonces
uno quería hacer esas películas. Cuando uno viene a jugar a hacer cine, generalmente era muy natural hacer cine de terror y tirar ketchup a los actores, qué sé yo. Y por ahí, para mí empieza como un juego la cuestión del cine fantástico. Después, cuando estudio, viene como toda la parte más intelectual y uno empiezan a como empujarte hacia ese cine, pero después como que de nuevo vuelve lo visceral, el cine que te gusta, el cine que te gusta ver después del cine que querías hacer en el fondo. No tengo una postura muy profunda ni intelectual al respecto, pero sí que siempre ha sido jugar, pasarlo bien, expresarte de formas más metafóricas que concretas y eso. Buenísimo. Jimena, cuando te presenté justamente hablaba de la visión femenina y creo que quizá uno de los elementos más potentes dentro del cine fantástico y de terror es la famosa Scream Queen, que tiene un arraigo bien potente. ¿Ah? Quizás uno no la tiene tan representada en la cabeza, sin embargo les aseguro que aquí me imagino que son todos fanáticos del cine de terror, siempre han tenido o han visto esa protagonista que grita y que es finalmente la víctima. Emblemáticos nombres, Janet Leigh en Psicosis, John Crawford en ¿Qué pasó con Baby Jane? O en Straight Jacket, Jamie Lee Curtis, hija de Janet Leigh en Halloween. ¿Te tocó ser Scream Queen en Trauma, no? ¿Un poquito? Bastante. Bastante, gritaste bastante. Sin embargo, esta visión también tiene un sesgo de género bien potente. Hoy día la mujer ha tenido un rol bastante protagónico dentro del cine de terror porque termina siendo también la que enfrenta al monstruo y logra, más allá de su rol de Scream Queen, vencerlo muchas veces. ¿Cómo ves el cine de género apelando al género, justamente? ¿Cómo ves el rol de las mujeres en el cine de género? El rol de la mujer en el cine de género es tan fundamental como el del hombre, y ese es mi primer postulado. Yo no tengo una idea separatista respecto a los roles por sexo, pero sí es obvio que tenemos que analizar en términos culturales, digamos, e históricos también, que la mujer ha detentado ese rol o personaje asignado al que se denomina Scream Queen, y hace bien poquito tiempo, en abril de este año, un periodista español me preguntó si podía, en la entrevista, y si no me molestaba, que él me definiera como Scream Queen chilena. Y yo le dije que no me molestaba en absoluto, porque considero el apelativo como propio de las mujeres que estamos dentro de esta área, y en mi caso particular es un sueño absoluto poder trabajar por el desarrollo del cine de género, y si pudiéramos, con mi equipo y con las personas que se nos sumen, conseguir que el cine de género chileno se convierta en un sello a nivel mundial, entonces yo me daría por pagada. Y creo que el tema de, no sé, de la mujer vista como víctima también es bien interesante. Tú, por ejemplo, ayer o antes de ayer, publicaste en tu Instagram unas estadísticas respecto, hasta 2014. Sí, respecto de unas barras que mostraban con muchísima claridad la diferencia en cuanto a cantidad de hombres versus mujeres y asesinados por el género contrario. Y evidentemente las barras que representaban a las mujeres asesinadas se disparaban muchísimo en comparación a las barras que representaban, por ejemplo, a los hombres. Por lo tanto, el tema de la Scream Queen, la mujer que grita, no es tan ajeno a una realidad. El tema es, y eso es lo que además muchas personas tratan de plantear, ¿el cine potencia que esto suceda? Yo me pongo totalmente a esa idea. Creo que efectivamente, por un tema que tiene que ver con la fuerza, digamos, que pueden tener los hombres en comparación a las mujeres, efectivamente ocurre que las mujeres con frecuencia nos vemos convertidas en víctimas de situaciones sumamente violentas. Ayer una colega, Isabela Marchese, maquilladora de Trauma, mencionó un par de casos, y existen muchos más que se han sumado este año y muchos más que pertenecen a las estadísticas de años anteriores. Ahora bien, yo me opongo total y absolutamente a la idea de que el cine potencia la criminalidad entre los espectadores. Yo creo que cuando una persona ya tiene un tipo de trastorno, llamémosle, mental, que puede devenir de una deficiencia en su educación, de una deficiencia, por ejemplo, en la estructura familiar, etc.,
Entonces pudiera ser que se inspire en una película. Eso sí lo concedo, eso pudiera pasar. Pero de ahí a que el cine inspire la criminalidad o que le inspire por el hecho de que muchas veces las mujeres se convierten en víctimas en las películas, es una idea a la que yo me opongo. Entonces, es algo que queda para la discusión. Yo creo que hay muchas posturas al respecto, pero esa es mi opinión al respecto. Y yo pienso que de repente, así como están las cosas hoy en día, digamos, cómo estos temas se debaten en sociedad y por los cambios también que de los que somos testigos hoy en día todos, de repente se pone en tela de juicio la participación de las mujeres en el cine de terror o el rol que representan, por ejemplo, como objeto de deseo sexual. También es un tema, es un tópico importante a tratar. Pero yo creo que el cine de género en sí desarrolla tantos tópicos y de manera tan interesante que yo creo que es uno de los cines como más relevantes en el periodo adolescente, por ejemplo. Yo creo que no hay ninguna persona que no haya disfrutado muchísimo el cine de terror en su etapa adolescente, aunque cuando adulto de repente abandone ese hobby, placer o como se le llame. Pero tampoco creo que haya ningún estudiante de cine que en algún momento, aunque se quiera dedicar a cualquier otro tema, no haya tenido ganas de hacer un cortometraje de terror. Y no hay nadie, como tú decías, que probando por primera vez con una cámara las posibilidades de hacer una película, no se haya planteado generar una escena de terror. Yo creo que es algo que está en lo más profundo de la psiquis. Trabajar, experimentar sobre la base de los pensamientos, las inclinaciones, las ideas más extremas que viven en el individuo. Y yo creo que las personas que desarrollan este oficio de trabajar el área de la fantasía y del horror, o de la acción también en tu caso, que también está bastante emparentado, inevitablemente dejan vivir durante mucho más tiempo dentro de sí al niño interior. Y yo lo he podido comprobar con mi experiencia, viajando a festivales en diferentes lugares del mundo y conociendo a muchos directores de festivales, de cine, actores, productores, etc. Y me he dado cuenta de que comparten esa característica, es decir, pueden ser personas muy serias en muchos ámbitos, pero al mismo tiempo se permiten seguir jugando en la adultez y lo hacen a través de la fantasía. Y eso es algo que yo valoro muchísimo, entonces siento que hay una especie de sanidad mental particular a veces en una buena proporción de las personas que participan de esta actividad. Muchas gracias, Jimena. Yo quiero retomar algo de lo que plantea Jimena porque creo que es interesante. Y además comulgo con lo que ella dice, a mi personal acá. Yo de verdad soy de esos que cree que porque un niño vea a Superman volar no se va a tirar por la ventana. Sé que hay casos, lamentablemente, pero concuerdo absolutamente con Jimena que porque una persona vea una película de terror no se va a transformar en asesino en serie. Yo creo que esa persona, si quiere asesino en serie, es porque criminalmente lo tiene. Y ahí hay otro tema. Y por otro lado, me parece excelente que reivindiques a la Scream Queen porque efectivamente es un ícono o un simbólico, como en algún minuto fue la Bombshell o la Femme Fatale o el superhéroe, el príncipe, no tengo idea. Miles de arquetipos que son re interesantes. Quiero pasar ahora a Ariel, porque también hay otra arista, como les decía al principio del conversatorio, que me parece súper interesante. Yo no sé si ustedes vieron la película Tiburón, Spielberg. Yo ya pregunto, porque de repente hay gente que ustedes fijaron que descubren películas. Una de las cosas interesantes que tenía Tiburón es que finalmente, es que, a ver, la música nos adelantaba la presencia del tiburón. La música era lo que hacía que nosotros viéramos al tiburón. Finalmente apelaba al imaginario. Y justamente a partir de eso, el sonido es tremendamente relevante en el cine. Corre el tiempo y aparece, por ejemplo, Jurassic Park. Y otro elemento de sonido hace que nos recuerde al tiranosaurio cuando aparece, que se mezcla con lo audiovisual también. El agua que se mueve, que genera ondas, pero un fuerte sonido como de una pisada. El sonido es relevante en el cine fantástico, es fundamental, es un protagonista. Y muchas veces el sonido incluso nos rememora un imaginario completo. El sonido termina siendo el monstruo. ¿Cómo es trabajar en el cine fantástico desde esta perspectiva para crear justamente estas ilusiones donde terminan siendo hasta corpóreas? Por eso puse el caso de Tiburón, digamos, que terminará siendo el tiburón. Sí, claro. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y por mi parte, el sonido, bueno, en primer lugar, el sonido trabaja desde el arte, por lo tanto trabaja desde las emociones.
Si es que no logramos crear emociones a partir de este arte, es misión no lograda. Hay dos corrientes en el diseño sonoro que parten desde puntos bien específicos de la historia del cine. Uno es con Walter Murch, con Apocalypse Now. En ese momento, Francis Ford Coppola le pide a este tipo que se haga parte del equipo de sonido, pero le da libertad para trabajar con la narrativa, a partir de la narrativa del guión. Entonces, empiezan a trabajar en conjunto, en dirección, desde el sonido hacia la dirección visual. Hay una escena de Apocalypse Now en donde un tipo está mirando un ventilador. En ese momento empieza a sonar el tema de The Doors, pero el tipo empieza a acordarse, mientras ve el ventilador, empieza a sonar el sonido de un helicóptero. Y ese helicóptero lo retrotrae a las visiones de la guerra. O sea, a partir de ese concepto nace una narrativa completa a partir de un sonido. Y eso se transformó en una escuela para trabajar el sonido, el diseño sonoro a partir de la narrativa. Y crear narrativa a partir del sonido. Hay otra escuela que no son indivisibles, absolutamente, que es la de Ben Burtt, que es la de creación de personajes identificándolos con sonido. Y Ben Burtt fue el que diseñó todos los sonidos de todo lo que existe, por ejemplo, en Star Wars. O sea, todos los sonidos de los sables láser, de los personajes, de Chewbacca, de C-3PO, de todo. Todas las voces fueron creadas por este tipo para crear un mundo. O sea, y es un mundo que genera recordación hasta el día de hoy. O sea, nosotros escuchamos el sonido de un resorte golpeando con un metal, suena a un sable láser, inmediatamente se nos vienen a la memoria todo lo que significó Star Wars para 2, 3, 4 generaciones completas. Y que no son indivisibles estos elementos. Claro, con el tiempo fueron mezclándose con otros géneros, por ejemplo con el terror, al llegar a un punto de minimalismo, por ejemplo, con Blair Witch Project, por ejemplo, en donde toda esta producción de sonidos se retrotrae a lo básico, al terror primordial, al sonido de la naturaleza frente al hombre. Por lo tanto, la producción sonora, que resulta idealmente ser minimalista, termina siendo un componente de suspenso. O sea, ¿en qué momento estar en un bosque de noche escuchando los pajaritos o lo que sea se transforma en algo tenebroso y terrible? Sino que ya sea contando una historia a través de esta sonoridad. Hay una película que vi hace poco en Netflix que se llama A Quiet Place. No sé si es que la ha visto. Ya. La película completa está hecha en base a una narrativa sonora. O sea, ¿en qué momento, si es que yo cometo o hago ruido, llega un alien y me mata? ¿Sí? O sea, por lo tanto, el trabajo de diseño sonoro, de Foley, de musicalización, está completamente de la mano de la narrativa de la película, y sin esta narrativa es muy difícil que haya una historia completa. Está interesante lo que planteas, porque efectivamente, incluso los ejemplos que das donde el silencio se hace cargo, el silencio termina siendo una forma de sonido también. Por supuesto. Y lo es, de hecho, en la música se ocupa y está hasta descrito, para las pautas musicales el silencio, es una nota, por así decirlo. Y también cómo, a partir del cine y el sonido cinematográfico, te retrotrae ciertas cosas. Tú mencionabas The Doors, yo recordaba justamente en Apocalipsis ahora, la cabalgata de las Valquirias, que yo creo que mucha gente llega finalmente a Wagner a través del imaginario cinematográfico. Y de ahí quería un poco agarrarme en esto a raíz de lo que plantea Jimena, lo que plantea Ariel, cómo se va construyendo en el imaginario del director, del realizador, va componiendo o va estableciendo estas visiones que fortalecen, me imagino, el ámbito creativo, y que van conjugando un todo, porque a la larga esto lo tienes que tener también en la cabeza de alguna manera, el realizador, y tiene que tener estos elementos, se toman en consideración. Yo he leído a algunos realizadores que a mí me sorprende cómo han estudiado cada una de las cosas que ponen en sus películas, y otros, por el contrario,
son muy viscerales y muy, ¿cómo se podría decir?, intuitivos en la realización. ¿Cómo lo haces tú? Porque además, Jimena recordaba algo muy interesante. Tú has desarrollado el cine de acción y la gente quizás no lo toma en consideración, pero el cine de acción tiene un fuerte arraigo al cine fantástico. Porque por de pronto genera la imagen del superhéroe y establece ciertos códigos que son bien interesantes. Yo hoy día justamente me metí a ver y a leer un poco sobre cine de acción y es divertido como también hay ciertas dinámicas que están como preestablecidas que obviamente los realizadores van jugando de manera distinta. Tiene un cierto arraigo con el spaghetti western, la figura femenina tiene un rol bien particular dentro del cine de acción, eso también ha ido cambiando. ¿Cómo lo ves tú todo esto que hemos ido tocando acá y cómo se va transformando en la parte creativa de un realizador? Bueno, están las dos formas de trabajar siempre, que es la intuitiva y la que tiene más research, más estudio. Ambas son súper válidas. Ahora, las historias que más te dan ganas de filmar generalmente son esas que nacen de la nada, como de guata, y se te ocurre una escena y que es como una idea muy cinematográfica, y de ahí uno empieza a crear una historia alrededor de eso. Eso es lo que me ha pasado generalmente en mis proyectos. Lo que es muy difícil siempre es lograr hacer esa escena que te imagináis tal cual te la imagináis. ¿Se logra eso? Eso es muy difícil, o sea, ese es el desafío, digamos. Ahí está el por qué uno, o sea, uno cuando va a hacerla quiere ser eso. Ahí es cuando es súper importante el research, el estudio. Por ejemplo, me acuerdo cuando vi Carretera Perdida en el cine, el año 97-98, y me acuerdo estaba solo en la sala, como que nadie pescaba esta película rara de David Lynch. Bueno, son todas raras, pero como que no tuvo mucha publicidad y de repente estaba Carretera Perdida en los cines y yo estaba solo en la sala y de repente los primeros 20 minutos, 30 minutos son terribles de sonido, o sea, de atmósfera. Yo me acuerdo que no hablaban nada, era puro movimiento de cámara y diseño sonoro, que en ese momento yo no estaba consciente, porque obviamente estaba metidísimo en la película. Me acuerdo que me pasaban unas cosas extrañas como internas, así como unos miedos, como mucho rollo. Y yo decía, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hizo David Lynch? ¿Cachai? Yo, obviamente, me pegué el viaje de Carretera Perdida, que es de hecho una de mis películas favoritas, yo creo que de la top 3. Y después llego y digo, esta cuestión tiene que salir en VHS rápido, era la época del VHS, o DVD, no sé si... Sí. Y porque quiero ver por qué me pasó eso. ¿Por qué sentí esa cuestión en la guata? ¿Por qué me pasé tanto rollo? ¿Qué hizo David Lynch para que me pasara eso? Y después, analizando la peli, me di cuenta que el sonido era una cuestión, pero... O sea, el diseño sonoro de David Lynch, que ahí me di cuenta lo potente que era, y después me empecé a fijar en todas sus películas. Siento que Lynch es uno de los maestros del diseño sonoro, él y su equipo, digamos. Y claro, porque el diseño sonoro tiene mucho que ver con la emoción. Y la emoción es lo que hace que las películas penetren al espectador. Ahora, yo no hablo de emoción de pegarse llorar y pegarse el lagrimón en una película con la típica escena romántica al final o al final, no. Cualquier tipo de emoción. El miedo es una emoción. Entonces, me acuerdo que de esa vez empecé a fijarme por qué las escenas me producían lo que me producían. Y cómo se mueve la cámara en la escena, cómo suena la escena, cómo suenan los pasos, ¿suenan realistas o tienen algún efecto? El ambiente, ¿es realista o tiene alguna distorsión, algún juego? Y uno, deconstruyendo escenas que uno ama, empieza a desglosar esas herramientas para poder lograr la escena que uno tiene en la cabeza. Es como es el camino, esa es la forma de abordar la parte técnica, siento.
por lo menos la mía. Y ahí te... No sé. Está bueno. Que me quedé pensando, yo no sé, ¿ustedes vieron Carretera Perdida o no? Pueden decir sí o no. Pero pueden hablar, eso es importante, ya pueden hablar. Esto es un conversatorio, supone que ya van a tener ustedes la posibilidad incluso de preguntar. ¿Por qué les pregunto si vieron Carretera Perdida? Porque voy a hacer un spoiler, sorry. Así que el que no la vio tuvo 30 años para verla. Me acordaba, en esto mencionaba, de verdad, también yo encuentro una gran película. Yo no sé si tú viste la película Arte, David Lynch, el arte, como un documental muy interesante porque David Lynch llega al cine desde su afición por ser un artista plástico. Y eso es muy interesante porque obviamente desde ahí él va construyendo cosas, ¿no? Y yo recuerdo dos escenas muy potentes que a mí me pasó una cosa muy parecida cuando fui a Carretera Perdida. Yo también estaba raro porque yo también estaba solo en el cine, digamos como de a uno. Íbamos boteando a esta película. Yo fui uno de ellos también. ¿También fuiste uno de ellos? Yo me acuerdo que yo estaba en el Cine Lido, solo, en esta cuestión grande, y me acuerdo que la escena inicial, cuando él le rompe la cabeza no me acuerdo ya los personajes, yo me acuerdo que sentí una cosa muy violenta, así como esta cuestión se viene dura. Y la otra escena que me llamó la atención, que me gustó mucho, fue cuando la madre vomita y está pintada entera de rojo. ¿Te acuerdas que ella está como que se pinta la cara? Esa es Corazón Salvaje. Carretera Perdida, la Last Highway es la de con Robert. Es la del loco. Sí, no sé, yo he visto todas las. Ya, me equivoqué. Estaba hablando de Corazón Salvaje, también tengo como 30 años, así que tener misma escuela. Carretera Perdida es la del gallo loco. Claro, con Patricia Arquette. Esa. Sí, esa. Grande. Véanla también. También la vi solo. David Lynch parece que llama de a uno. Sí, Pero, disculpa, no, es que estaba pensando precisamente en algo que me comentó Jimena también, que tiene mucha razón. Es que también muchos de los que consumimos música, yo también consumo mucha música, rock particularmente, nos dejamos guiar también particularmente por esa película. En algo que en los 90 se llamó la era del soundtrack. O sea, bueno, sí. empezaron a salir músicas, los discos de música con artistas, la banda sonora de la película, pero con artistas. O sea, y lo que se llaman en sonido, el sonido extra diegético, David Lynch lo ocupa muy bien. O sea, el ocupar el sonido extra diegético y transformarlo en parte de la película. O sea, en qué momento aparece Rammstein metido entre medio, pero Bossa Nova que aparece entre medio, que hay un tipo sentado así como tomando el sol en el pasto y suena como un Bossa Nova y es bueno, pero ahí quiebra. Es que yo creo que ahí lo que está diciendo Ariel, lo que plantea Jimena es bien interesante porque finalmente la narrativa va estableciendo ciertos quiebres donde tú no te imaginas que ciertas imágenes que podrían ser con una música interesante, bonita incluso, terminan angustiándote. Que pasa mucho, me acordé ahora, otra de David Lynch, Terciopelo Azul, yo no sé si se acuerdan de una escena que están unas mujeres encima de un auto y también escuchando un rock antiguo, una cosa muy rara y de verdad es una escena muy angustiante. Y ahí quiero aprovechar justamente de esto porque quiero retomar algo que pasó ayer, Jimena, que te mencionaron a ti. Porque, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista actoral cuando toca trabajar escenas violentas, escenas de miedo? Fundamentalmente quiero irme a ese lado del cine fantástico, porque también el cine fantástico puede ser fantasía, puede ser hasta muy bonito. Pero quiero irme a ese lado porque cuando uno le provoca, como bien decían esto, esta emoción, este miedo, y el actor logra traspasar ese miedo y el director con sus movimientos de cámara y con su propuesta también te lo logra traspasar, algo hay ahí. Hay algo de realidad que es muy violento. ¿Cómo se vive desde el punto de vista actoral ese tipo de cosas? es difícil responder desde la colectividad, o sea, yo puedo responder desde mi individualidad, porque hay tantas maneras de ver las cosas como personas que las observan o que las vivencian. Entonces, me voy a referir a un caso súper específico para graficar mi propio método de trabajo o cómo yo experimento frente a circunstancias dadas, digamos, que en este caso son representar lo que el guión propone. En Trauma hay una escena sumamente violenta, extremadamente violenta, que es un ataque
que perpetran 2 hombres en la casa de 4 chicas que están pasando una noche como de fiesta, ellas solas, bebiendo un poco de alcohol, qué sé yo, pero nada del otro mundo, nada zafado ni nada por el estilo. Y estos individuos entran en esa morada, empieza una progresión desde el abuso psicológico, la ofensa y el miedo que van generando con su sola presencia, hasta la amenaza más clara y evidente, y finalmente un ataque físico. Esta escena, supongo que cada director tiene una manera distinta de abordar también cómo sus actores van a trabajar esa escena, pero en este caso particular, Lucio, por ejemplo, la abordó de una manera muy teatral, y esta escena se dividió en 2 jornadas nocturnas. Todos nosotros, digamos, los 6 actores que estábamos involucrados en la realización de la escena, teníamos clarísimo cuáles eran los puntos del guión con los que teníamos que cumplir, pero no habíamos tenido un ensayo coreográfico de esa escena. Semanas antes del rodaje, varias semanas antes, unas 6 o 7 semanas antes, solo habíamos tenido una jornada que era de reconocimiento físico del lugar donde la íbamos a desarrollar, pero nunca llegamos a interpretarla, por ejemplo. Y todos nosotros nos guardamos dentro de nosotros mismos cómo era que nuestro personaje iba a tener que actuar cuando estas cosas sucedieran finalmente. Además, hubo otra característica en el rodaje. Estos 2 villanos y las 4 chicas que se convierten en víctimas, no tuvimos ninguna relación hasta que nos enfrentamos en esa escena. Entonces eso también fue una propuesta desde la dirección que yo considero tremendamente inteligente y que le dio el realismo absoluto a la escena. Yo conocía, por supuesto, a estos actores, a Daniel Antivilo y a Felipe Ríos, y los conocía desde lo más entretenido y simpático que ellos son como personas y respetuosos como colegas. Entonces yo tenía mucha curiosidad y mucho nervio de imaginar cuál iba a ser la propuesta con la que iban finalmente a irrumpir en esta morada e iniciar el ataque, porque era obvio que ellos tenían un papel sumamente fundamental y muy difícil, sobre todo considerando las buenas personas que ellos son. Y cuando esto finalmente ocurrió, se fueron dando dinámicas diversas. Entonces, por ejemplo, en algún momento Daniel Antivilo, que es el personaje que lleva la batuta en esta escena, el más violento y el que dirige la acción, se refiere a mi persona con expresiones que aludían, por ejemplo, a mis características físicas. Eso no era algo que estuviera en el guión, pero son cosas que él como actor evidentemente aprovechó para su personaje. Y son cosas que a mí igual me hirieron profundamente en ese momento. Y claro, lo fui sufriendo. Fui sufriendo el agobio del acoso y la sensación de vulnerabilidad que generaba también el hecho de que, por ejemplo, Daniel Antivilo es un hombre súper grande, con unas manos así, manazas. Entonces es imponente. Y además entró con una dinámica psicológica realmente dura y abusiva desde el principio. Y cuando finalmente la escena se fue desarrollando, yo personalmente me olvidé de todo. Teníamos un equipo, claro, alrededor. De hecho, teníamos 2 cámaras en mano grabando el momento, pero yo no veía nada. Yo solamente entendía lo que le ocurría a mi personaje y lo que ocurría en nuestro set, y veía todo lo demás borroso. No era capaz de comprender ninguna otra cosa salvo lo que ocurría dentro de este pequeño espacio donde nos desenvolvíamos. Y las cosas se fueron dando duras. O sea, fue una escena donde no hay tomas extra. Es un espacio de tiempo en el que simplemente se deja que las cosas ocurran, como en una obra de teatro, y cuando se hizo un corte fue porque iba a ser necesario instalar un FX práctico. Y eso fue simplemente lo que dio por finalizada esa jornada. Y la continuamos al día siguiente. Y logramos, claro, llegar a un nivel de violencia y de desesperación súper grande en el set. Y al terminarlo, bueno, nos sentimos esa mezcla extraña de haber vivido una cosa súper terrible, pero al mismo tiempo sentirte como contento porque sientes que lo lograste, o sea, sientes que entraste realmente en la dinámica. Y eso también es algo de lo que uno se alegra, digamos, profesionalmente. Al día siguiente había que completar desde la instalación del FX hasta el final, que era igual. Tú eras la víctima, de hecho, ¿no? Tú eras no era el momento... No era mi personaje, pero es una de las... Isabela, ya, okay. Sí, Isabela tenía que instalar el FX, entonces como eso toma tiempo, iba a interrumpir la dinámica emocional. ¿Roto la mandíbula? No era la mandíbula, era en la casa, era la mejilla. Okay. Ya. Imagínense usted, ¿eh? O vea trauma. Es un mordisco en una mejilla, básicamente.
Bueno, la cosa es que al día siguiente partíamos desde ahí. Y ahí el miedo que yo creo que todos teníamos como actores, o sea, por lo menos yo lo tenía, pero es que nadie se lo decía porque nadie quería influir negativamente en el equipo. Pero el miedo que teníamos dentro era, pucha, ayer lo logramos. O sea, pero es que partimos desde abajo hacia arriba. ¿Cómo ahora vamos a seguir desde arriba, ya desde arriba hacia el final? Eso es duro, eso es difícil. Pero estábamos tan puestos en nuestros papeles, tan claros con cuál era la dinámica de cada uno, y supongo que Daniel Antivilo como villano tan convencido de su manera de actuar, que lo logramos nuevamente. Y yo encuentro que es un lujo, siempre he pensado que es un lujo lo que se vive en ese sentido en el cine de terror o de fantasía o en cualquier cine que reproduzca situaciones que están ajenas a la realidad cotidiana, normalmente, porque tenemos que hacer la salvedad de que efectivamente la violencia se vive en la vida real, pero no es algo que experimentemos todas las personas a diario. Entonces, en ese sentido es un privilegio, yo encuentro, para los actores poder representar o vivir situaciones sumamente extremas y luego poder retornar al resguardo de la realidad y al cobijo que te da tu propio equipo. Cuando terminamos de grabar esa escena, el equipo que nos rodeaba, o sea, el equipo técnico, qué sé yo, estaba tan impactado, o sea, algunos habían ido saliendo simplemente del espacio, y estaban tan impactados que ni siquiera se atrevían a hablarte. O sea, la gente te miraba y te daba así como un golpecito en el hombro, y con eso te trataba de comunicar que si tú necesitabas algo, estaban ahí, pero ni siquiera se atrevían a decirte algo. Así fue la situación, fue súper dura. Y si alguien pudiera revisar lo que son los registros originales, entonces vería registros de media hora seguida de violencia, gritos, forcejeo, llanto, que son reales, con sudoración, lágrimas y sensaciones de agobio y de desesperación que son muy reales. Entonces es un trabajo muy bien logrado el de esa secuencia, que finalmente queda reducida a muchos menos minutos, pero elaborarlo hay por lo menos 1 hora de esa secuencia, de principio a fin. Entonces, es súper fuerte. Pero, como te digo, al mismo tiempo es un privilegio y todo parte desde el convencimiento. Mi método de trabajo personal es, si sé que voy a tener que representar una escena que incorpora violencia física, por ejemplo, y no he experimentado a lo mejor exactamente eso, pero sí algo que medianamente se le parezca, yo trabajo con anticipación, teniendo en consideración lo que el guión señala, y me voy imaginando capa a capa de piel qué es lo que va ocurriendo en el cuerpo. Y me voy tratando de imaginar esa sensación. Y cuando llego al límite en el que me agobia, detengo ese pensamiento. O sea, el límite en el que sé que me voy a poner a llorar en serio y que de verdad esta cuestión me va a afectar, lo detengo. Y me lo guardo. Y me lo guardo para cuando lo grabe. Y ahí recién completo la experiencia. Y por supuesto que es súper importante que la dinámica de equipo funcione bien, porque si no es creíble lo que tu compañero hace, entonces también te va a costar más a ti reaccionar. Entonces yo recuerdo haberle dicho a Daniel Antivilo porque a él le costaba, entendiendo sus dimensiones y que de repente se le podía ir la mano realizando ciertas acciones. Yo le advertí y le dije, Daniel, o sea, tranquilo, perdona, porque yo no me voy a quebrar. Entonces yo necesito un poco de fuerza de tu parte, porque yo necesito también sentir que esto es real. Entonces tú tranquilo. Y así es como de cada experiencia de rodaje, yo alguna cicatriz me llevo en el cuerpo, literal. Pero es parte de la experiencia, son recuerdos y bueno, claro, esas son las situaciones extremas que viven los personajes. Obviamente también se representan y reproducen situaciones que tienen más que ver con la cotidianidad y que van componiendo el perfil de los personajes, pero las escenas de violencia duras están ahí y no se pueden eludir. Y yo insisto en que es un privilegio experimentar eso y cualquier otra situación que salga de lo cotidiano, de lo ordinario, digamos, del devenir de cualquier persona. Y es un lujo, de todas maneras, yo lo amo. Estoy aquí para eso y quiero seguir para eso. Me angustié un poco con este relato, pero a ver, Ariel, yo quiero retomar un poco también justamente esta división que hemos logrado desarrollar en relación al cine fantástico. Y tú mencionabas algo que también lo confirmaba, lo subrayaba Ernesto recién, que es esta perspectiva que a la gente le cuesta entender que en el mundo creativo y en el mundo del arte, uno cree que el arte o que lo creativo solamente se establece desde una cierta idea de belleza. Y la belleza también está, como bien decía, o como bien relataba recién Jimena,
en la fealdad, en la violencia, en el miedo, finalmente en las emociones. El arte lo que busca, cualquier arte, es generar algún tipo de emociones. Incluso ese arte que uno no entiende, ya ese no entendimiento es una emoción, es como, ¿qué hago frente a esto? O incluso el me gusta o no me gusta, es parte de él. Desde ese punto de vista, veo la experiencia de Jimena y es una experiencia muy potente, porque la vive. Finalmente tú terminas siendo el mismo instrumento que conlleva la emoción. En el caso del sonido, ¿cómo se va estableciendo esto? Se va desarrollando. De repente, por ejemplo, a la hora de desarrollar una película de terror, ¿tú buscas sonidos que te atemoricen a ti? ¿Buscas también en tu mundo interno o simplemente tratas de entender y proyectar qué es lo que le pasa al resto? Ya, en primer lugar, hay que mantener una muy buena relación, una muy buena comunicación con el director de la película. Porque la verdad es que el cómo suena la película, aunque solamente sea en su imaginación, está en su cabeza. ¿Qué es lo que decía Sí. Néstor recién? Y yo tengo que interpretar lo que está en su cabeza. Por lo tanto, es un trabajo aún más difícil. Entonces, la comunicación es esencial, en primer lugar. Y ya cuando está establecida la comunicación, se establecen los patrones de trabajo, vienen los aportes. A ver, en el caso de la experiencia personal que he tenido, por ejemplo, el último trabajo publicado que tengo yo es de Javier Atrich, Huecufe. A partir de los últimos 20 minutos de la película, ya llevábamos harto rato trabajando esta postproducción, con un sonido bien minimalista, porque él quiso hacer una película found footage, bien a lo Blair Witch Project desde el inicio, pero con ciertos toques distintos. Esos toques distintos me los preguntó a mí en primer lugar, o sea, y me pidió que hiciera un aporte al respecto. Me dio demasiada libertad y la verdad es que nos perdimos un rato. Al final llegamos a la imagen del leitmotiv, o sea, encontrar ciertos sonidos que nos fueran retrayendo siempre hacia un mismo punto. O sea, empezaba a sonar algo y ya sabíamos que había algo ahí, no sabíamos qué es lo que era. Se descubre al final. Pero los últimos 20 minutos de la película yo le pedí permiso para poder crear, para poder desarmar el fan footage y transformarlo en otra cosa. O sea, entendiendo que el fan footage tiene ciertas reglas, ciertas normas, ciertas cosas que no deben pasar más allá, como normas técnicas. De hecho, empezamos a trabajar en un 5.1 inmediatamente. O sea, empezamos a imaginar un 5.1. Y a partir de eso, yo le dije, ¿sabéis qué? Ya prefiero hacer todo de nuevo y el sonido completo. O sea, eliminamos todo lo que se había grabado y lo empezamos a hacer de nuevo. Tuve varias garantías. De hecho, porque parte como una secuencia subjetiva en la que ya no importaba mucho el trabajo de lip sync. Por lo tanto, se podían agregar diálogos, se podían quitar diálogos, daba un poco lo mismo y todo fue en favor de la narrativa de la película. Entonces, vino el trabajo creativo. A partir del momento en que viene el trabajo creativo, ya yo empiezo a sumergirme en mundos míos. Y para empezar, me puse a pensar qué son las cosas que en este momento me darían tranquilidad si es que yo lo necesitara en una cueva en Chiloé a las 4 o 5 de la mañana donde no hay nada aparte de gaviotas sonando. Y me empecé en una volada así medio tibetana y dije, a ver, ¿qué pasa si es que voy a buscar unos cuencos de cuarzo? Y fui a varios locales de cuencos de cuarzo a escuchar cómo sonaban. No me gusta, ese me gusta, ese no me gusta. Me encontré con un amigo que su mujer trabajaba con esta terapia de cuencos de cuarzo, dando tranquilidad, así como que ya, ok, perfecto. Yo tomé 2 de estos cuencos y los empecé a transformar y generé una disonancia entre 2 de estos cuencos que los trabajé por 15 minutos. Entonces, cuando un sonido durante 15 minutos te genera tranquilidad porque es un tono puro o con ciertos armónicos, pero que te genera tranquilidad, cuando se genera una disonancia, eso ya inmediatamente se transforma en otra cosa. Y es que más que un quiebre,
a la larga tú estás escuchando todo lo que está pasando en la película, pero de fondo hay una sensación de incomodidad constante durante 15 minutos y tú no tienes idea qué es lo que es hasta que se corta. En ese momento hay un relajo. Es como cuando uno está en la casa con el computador prendido y de repente lo apaga y el puro ruido del ventilador, sí, lo apaga y te genera una tranquilidad inmediata. Hay un silencio en la habitación. Esa incomodidad intenté hacerla. De una u otra forma creo que lo conseguí. Al director le gustó y quedó. Pero yo partí al revés. Partí tratando de transformar o distorsionar elementos que yo consideraba que podrían ser beneficiosos en otro ámbito. Entonces, eso mezclado con todo lo que era los sonidos propios de la película, pasos, gritos, disparos, sangre por todas partes, pero es a partir de, en primer lugar, de un acuerdo con el realizador. O sea, yo en este caso yo me declaro una herramienta del director. Así intento trabajar, no intento ponerme a la par, en ningún caso. O sea, yo soy una herramienta del director, por lo tanto tengo que estar dispuesto a que en cualquier momento me diga, no, no me gusta. Y hay que volver a hacerlo. Mira, hay cosas que en definitiva las guardo. O sea, yo no doy ningún proyecto como por votado, así como que ya no le gustó al director, perfecto, pero lo voy a guardar por si logro convencerlo después. ¿Cachai? Y eventualmente algo quedará de eso y por último algo meteré por ahí ya para decir ya esto es mío, ¿cachai? Algo mío hay. Y bueno, hay que pensar que, como te decía desde el principio, el proyecto está dentro de la cabeza del director. Y hablo no solo del cine de terror, sino del cine de ficción en general. Porque... Y particularmente algo que en lo que no me he metido, me encantaría meterme, por ejemplo, es en temas de animación. Porque la animación es absolutamente un terreno virgen. O sea, cuando alguien crea un dibujo. No crea algo que tiene sonido. Y uno a través del sonido le da el carácter. De hecho, este mismo tipo, el Ben Burtt, que creó los sonidos de Star Wars, fue quien creó el personaje, la voz y todo lo que rodeaba el ambiente de Wall-E. O sea, y se ganó un Oscar por eso. ¿Cachai? Es así de importante. Esa es la importancia a la cual quiero atribuirle el trabajo de sonido. Por eso que para mí es una pasión. Por eso también hay veces que cuando me dicen, ¿sabéis qué? No, hagámoslo de nuevo. Es que también me duele la guatita, lo reconozco. Y quiero agarrar justamente esa idea de lo que plantea Jimena y que plantea Ariel en esto. A ver, de alguna manera el director, voy a hacer un símil que no es 100% correcto, pero es como el director de orquesta, trabaja con otros artistas. Cada uno de los músicos de una orquesta es un artista en sí mismo. Es difícil desarrollar el ámbito creativo donde tanto Jimena como Ariel te dan el crédito a la visión del director, pero finalmente ellos también están desarrollando su arte, su forma de ver y de observar sus distintas materias, también con una propuesta y todo eso. ¿Cómo se van aunando esos criterios para finalmente eso que tú tienes en la cabeza llegue a plasmarse en la pantalla de manera clara y cumpla con el objetivo final, que yo coincido, es el del director, pero que trabaja con otros artistas realmente, ¿no? Que no solamente están en el sonido o la actuación, ayer veíamos efectos especiales, maquillaje, vestuario, iluminación, y son cosas tan potentes, pero que tienen que ver con tu visión. ¿Cómo es ese trabajo, esa parte? Mira, aquí me voy a agarrar de una entrevista que vi hace poco de Tarantino. Que justo Tarantino le preguntan eso. Y lo definió de una manera maestra. Que él cuenta, además que muchos la vieron acá, pero lo voy a contar igual. Él estaba en Sundance, en el laboratorio previo a hacer Perros de la Calle, cuando uno lleva su guión y te ayudan a filmar y te hacen comentarios de cómo vayas a filmar tu película, antes de filmar. Y entre los directores, y hay directores conocidos ayudándote. Estaba Terry Gilliam dentro de estos directores, ayudando a Tarantino. Y Tarantino le dice a Terry Gilliam, que estaba como en el pic de su carrera, Terry, compadre, ¿cómo así para que tu película se vea así, suene así,
qué sé yo, todos los ámbitos de la construcción cinematográfica. Porque yo no sé de foto, yo no sé de cámara, yo no sé de sonido. ¿Cómo hago que mi peli se vea como las tuyas? Y Terry Gilliam le dice, tranquilo, tú no tenés que saber nada de esas cosas. Lo que tú sí tienes que saber o tener es una visión. Y tienes que ser capaz de transmitir esa visión. Y tú tienes que contratar y buscar a los mejores artistas en cada uno de esos ámbitos para que sean capaces de llevar a cabo esa visión. Pero tu pega es contarles cómo querés que sea la película. No tenéis por qué saber de nada de esos ámbitos. Ellos son los que saben, ellos son los artistas y tú traspasas esa visión. Y ahí Tarantino se quedó tranquilo, ya, entonces, bueno, de más que la hago. Y la hizo. Pero ¿saben qué pasa ahí? Ahí pasa que también depende de las herramientas comunicacionales que tenga el director. Porque también se da el caso de directores que no las tienen. Entonces tampoco saben cómo transmitirle a los equipos de manera adecuada qué es lo que están buscando. Bueno, y otra cosa con la que me quedé pegada en antes, es que tú dijiste cómo crear sonidos que dan miedo. Pero es que a veces los sonidos que... No hay sonidos que den miedo. Es la significancia que se le da y en el contexto de una película. Siempre pienso, por ejemplo, en el tema Tubular Bells del Exorcista, que fue un tema compuesto con anterioridad a la película, pero yo no puedo oírlo sin que me dé pánico, porque para mí El Exorcista es de las cosas más aterradoras del mundo. Entonces, ahí claro, Jimena toca un punto muy interesante. Yo no sé si ustedes conocen el término ominoso, que lo desarrolla Heidegger, Martin Heidegger, un famoso filósofo alemán, y dice que lo ominoso es aquello que de alguna manera tiene un componente natural, pero que visto desde cierta perspectiva pierde su naturalidad, pierde su cotidianeidad. Entonces, desde ese punto de vista, un buen director de cine de terror, un sonidista, una actriz, puede hacer que todo sea ominoso y todo nos dé miedo. Que tienes un punto muy potente ahí, Jimena, tienes toda la razón. Pero por lo mismo, tener la capacidad, desde cualquier perspectiva creativa, de observar que esta mesa, no vamos a caer en la idea de que esta sea la mesa asesina y poner... No. Pero que podría ser. Hay sillones, lavadoras, hay de todo. Claro. De hecho, está en una famosa película que se llama La motocicleta vampira, así que todo puede ocurrir. Pero de que una mesa pueda generar miedo, como un muñeco, pronto va a estrenarse Chucky o Annabelle en algún minuto, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con lo menos... No sé si han visto una película que se llama Rubber, que es un neumático asesino. Es increíble porque uno la ve y no realmente cree que el neumático tiene intenciones, tiene pensamientos y ejecuta acciones. Tiene un clásico y así efectivamente tiene toda la razón. Y ese concepto está desarrollado desde la filosofía y me imagino que los creadores quizás, aunque no lo manejen intuitivamente, lo desarrollan. Ahora, ahí también quiero agarrarme de otro elemento que mencionaba Jimena y también Ariel cuando le preguntaba por la emocionalidad. ¿Qué pasa desde la dirección cuando te enfrentas, no sé si te ha tocado, a una escena que también es violenta para uno? Porque una cosa es yo como espectador enfrentarme a una escena que es violenta. Pero incluso cuando Jimena relataba esta historia, yo de verdad me la imaginaba y pensaba, yo jamás podría ser actor. Porque probablemente, si es que no tengo un grado de conciencia y me entrego, como tú lo mencionabas muy bien, Jimena, o me defiendo y le pego y termina una cosa desastrosa que no es bueno para nadie, o finalmente me someto y me gusto a tal nivel que tampoco es bueno para nadie. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el director tiene que tener esta visión? Y vuelvo un poco a lo que tú mencionabas recién en esto de Tarantino, pero logra también que a ti te pasen cosas, que a ti te angustie. ¿Te ha pasado eso que de repente dices, ¿qué estoy haciendo? O que de repente algún imaginario tú digas, chuta, esto es demasiado duro, es demasiado rudo para mostrar. ¿Has tenido esa situación creativa? A ver. Sí, me ha pasado algunas cosas de que se ha pasado un poco la mano de la violencia. Ahora, del efecto en la cámara, no del efecto, lo que me ha pasado a mí en el set. Hay cosas que claramente a veces te pueden sobrar un poco una película porque te saca de... No era la idea que la atención de la escena se fueran en esa violencia. O sea, hay escenas que sí son para eso, pero otras que no. Entonces, me ha pasado eso. Ahora, en cuanto a lo que dices de estar en el set, de estar filmando y de repente te sobrepase alguna escena con cualquier tipo de emoción, uno
como que eso es lo que busca en el fondo. Ajá. Obviamente sin dañar a nadie, ni perturbar a nadie, ni traumatizar a nadie, pero agarrándome de otro maestro del cine, de Kurosawa, creo que era Kurosawa, no estoy seguro, pero él decía que él a veces como que miraba al lado de la escena, porque lo que quería era que la escena lo atrapara su atención. Entonces no es que él estuviera pendiente de cada detalle, sino que estaba relajado, mirando a los técnicos afuera, qué sé yo, y él quería que la escena lo atrapara, que robara su atención y que realmente él se metiera en la escena. Entonces ahí estaba funcionando. Y yo como que dije, wow, en verdad es una buena forma, porque uno está como fijándose en cada detallito y ahora existe esta cuestión de estar mirando el monitor, que antes no existía. Antes el director se sentaba al lado de la cámara y estaba con los actores ahí al lado y estaba participando dentro de la escena casi. Eso es algo que ahora último he escuchado mucho en entrevistas y como que estoy como con muchas ganas de hacerlo, porque nosotros somos del área digital, que estamos a veces en la pieza al lado de la escena y no Está involucrado ahí en no, el... tiene otras otras cosas positivas, qué sé yo, pero hay otra cosa ahí que en el fondo puede suceder cosas como la que dice Kurosawa, de que de repente la escena te mete adentro. Creo que en el cine hay que tratar de buscar eso, o sea, siempre dentro de un control, que sé yo, o sea, la Jimena en la peli de Lucio, que está aquí por si acaso, director de Trauma. Claro, se hicieron una jugada súper cabrona. Esa es una manera de filmar que tiene toda una gracia. O sea, es loquísimo eso. Los resultados que se consiguen. Yo vi la peli en dos estados, terminada y en un corte antes. Y la escena siempre fue fuerte. O sea, hay escenas así, que funcionan de verdad, digamos, y otras que son puro truco, que a veces también consiguen lo mismo. Maneras y maneras. La cosa es conseguir eso. Se nos está acabando un poco el tiempo, así que quiero hacer la última pregunta y después abrir. ¿Alcanzamos o no? Sí, alcanzamos. Abrirlo. Allá atrás está el que manda acá todo, por si acaso. Gustavo, salud. Claro, una no más. Pero no quiero dejar pasar algo que es muy importante, que tiene que ver con el cine chileno y el cine de género chileno. Nos hemos enfrentado muchas veces, y aquí sí también hago un llamado a todos los que vienen para acá, porque es muy agradable ver sala llena, que estén dispuestos a escuchar, que conversemos sobre el cine chileno. Pero finalmente la industria depende de ustedes. Los creadores están, lo dije ayer, están acá, y es maravilloso todo lo que han desarrollado, pero finalmente si no hay industria, esto se tambalea. Hoy día, lamentablemente, además, lo comentábamos hace un rato, han pasado cosas bien potentes en relación a, qué sé yo, ayuda del Banco Estado, concretamente está en discusión eso, pero esperemos que se retraiga y se vuelva a colaborar. Pero quiero que ustedes me digan, Jimena, ¿qué es lo que sientes tú o cómo crees tú que va evolucionando el cine chileno desde la perspectiva del género, fundamentalmente? El cine fantástico, el cine de género fantástico, al alero también del Santiago Horror Film Festival, ¿cómo va evolucionando? Y qué podemos ir haciendo también los distintos actores de esta instancia, ¿no? Desde lo actoral, el sonido, la edición, incluso la comunicación también. Mira, voy a hacer referencia a algo que conversé justamente con Jesús Diamantino hace poco, cuando estuve en uno de los conversatorios a los que he asistido, digamos, que él dicta de vez en cuando. Y él me había comentado lo interesante que era que se habían hecho unas encuestas hace poco. Y esto tiene que ver con el mundo de la literatura, pero yo creo que es transversal y que también se traslada al ámbito audiovisual. Se habían hecho encuestas que revelaban que el género más leído en Chile, entre las personas que tienen 19 y 29 años, es el terror. Y las editoriales están empezando a volcar su interés hacia esa área. Ahora, cuando hablo de terror, igual quiero meter también lo que es fantasía, que no necesariamente es terror, pero es que está muy emparentado.
y que puede tener muchas variantes, por supuesto. Entonces con Jesús, yo le decía, Jesús, esa información es súper importante y en realidad es algo que me encantaría poder conversar, por ejemplo, con algún psicólogo, también con algún sociólogo, qué sé yo. Porque el tema de la encuesta era qué es lo que lee la gente en Chile cuando no tiene que leer algo que por obligación se le dicta en el colegio que tiene que leer, o sea, no forma parte de la malla. ¿Qué es lo que eligen cuando salen del colegio? Entonces, entre los 19 y 29, ¿por qué se inclinan? Y es el terror. Ahora yo le digo, igual Jesús, esto es súper interesante, o sea, es muy favorecedor para los que estamos en este rubro, obviamente, pero es muy interesante de discutir y me encantaría conversarlo con personas que no necesariamente están en el ámbito de lo creativo, pero sí en el ámbito del análisis social, y tiene que ver cuál es la razón y por qué la gente se inclina hacia ese tipo, por ejemplo, de literatura. Porque yo siento que también ese tipo de literatura es el espacio en el que la gente a veces se refugia de cosas que le suceden en la realidad. En momentos así como complejos de mi vida, y por eso lo entiendo así, pasé por una situación un poco compleja y empecé a leer con vehemencia todo tipo de noticias de Crónica Roja súper terribles, y mi sensación al final era como, oh, Dios mío, qué terrible esto, pero no, en comparación a esta persona, no, mi vida discurre súper tranquila, yo estoy súper bien, yo tengo todo esto, en cambio esta pobre persona, ¿cómo pudo pasar por esto? O simplemente cómo terminó debido a esto, porque no todas las personas sobreviven a situaciones de tremenda tragedia, digamos. Y me quedó, a raíz de esa experiencia personal, me quedé pensando en qué es lo que le pasa a los jóvenes y qué es lo que pasa en Chile. Entonces ayer, por ejemplo, Lucio decía, en Chile hay mucha tristeza, mucha soledad. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que la nuestra es una sociedad donde hay mucha tristeza y mucha soledad y donde hay mucha desigualdad y eso genera mucha frustración. Y uno de los espacios donde uno se puede liberar es muchas veces a través del consumo, a veces exacerbado, de medios audiovisuales, por ejemplo, cosas que te saquen un poco de eso. Ahora, para las personas que tenemos la posibilidad de poder estar desarrollando contenidos, se podría decir que en términos prácticos puede hasta resultar un poco beneficioso. Digamos, hay un campo ávido de recibir ese tipo de producción, pero al mismo tiempo también yo me pregunto, en términos ya menos egoístas, digamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? ¿O qué es lo que pasa en el mundo? Entonces esa cuestión también es un tema para debatir y a lo mejor es un tema que se podría, por ejemplo, debatir más adelante en el Santiago Horror, invitando a más personas, no necesariamente creadores, pero sí estudiosos de la sociedad. Y sería muy interesante tener un encuentro y debatir sobre qué es lo que está pasando aquí. Ahora, yo siento que en cuanto al desarrollo de lo cinematográfico, ateniéndome directamente al área como que a mí más me interesa, es un buen momento. Es un buen momento en Chile. Siento que había momentos mucho más flojos y estériles, digamos, en cuanto al intento de producir contenidos y además enfrentarse al desinterés del público por acogerlos. Y creo que ahora eso está cambiando un poco. Que el festival, por ejemplo, haya organizado una instancia como esta y que tengamos un público que esté participando, escuchando, es súper importante para mí porque creo que uno de los objetivos que tiene un festival, y esta es la segunda edición, va a ser la segunda edición de este festival y ya está haciendo algo que es muy importante, es crear y educar audiencia. No es lo mismo ir simplemente a una sala a ver una película que tener la posibilidad de encontrarte con gente que trabaja en ese rubro, preguntarle cosas, darle también tus opiniones. Yo recibo opiniones de la gente, muy entretenido debatir con la gente y también escuchar las opiniones que ellos tienen sobre el trabajo que uno ha hecho o sobre otros trabajos también que no son propios de uno, pero que son entretenidos, digamos, de conversar y analizar. Entonces, esa es una función fundamental. Yo lo que quisiera, y creo que el festival asume esa misión y siento que lo está haciendo, es que las audiencias no solamente se encuentren con espacios donde pueden consumir y consumir ilimitadamente sin razonar nada respecto a lo que tienen al frente, sino también entender, por ejemplo, las dificultades técnicas, todo lo que conlleva el proceso previo a la realización de una película versus el resultado final y a qué cosas se enfrentan todas las personas que trabajan en esta área y lo que significa también la mancomunión de estos esfuerzos para generar una obra final. Entonces, el área del sonido, qué sé yo, al servicio de la dirección, lo actoral, el maquillaje, etcétera, todas las áreas que participan, esto es un coro. ¿Es un coro o es una orquesta? Entonces somos muchas voces y muchos instrumentos puestos al servicio de sacar adelante una obra. Ariel, lo mismo, quiero saber cuál es tu visión de cómo fomentar la industria, en definitiva, enfocada obviamente en el cine
fantástico de terror. Ya, mira, en primer lugar podría yo autodenominarme un infiltrado al respecto. Porque yo aparte soy docente. Entonces estoy metido digamos, en la academia, digamos, entre comillas. Entonces, yo de una u otra forma me encargo de que por lo menos en cada generación de alumnos que tengo haya por lo menos un par de interesados, cosa que de un momento a otro y yo pueda involucrarlos a través de mis redes de contacto, haciendo la práctica en productoras aquí y por allá, para que se involucren, no solamente en la parte operativa, sino en la parte creativa, que para mí es un tema que de verdad, que creo yo que hablando de cine chileno, de ficción chileno, podría ser estamos como en la época del eslabón perdido, creo yo, o sea, a mi forma de verlo. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo fuimos una sociedad muy reprimida en términos de creatividad. Y recién, ahora, estamos, o sea, como sociedad se está abriendo completa a un montón de nuevas formas de expresión, ya sea por la globalización, ya sea por las nuevas libertades de la juventud. O quizás porque ya las nuevas generaciones no vienen con la represión que teníamos nosotros, por lo menos, que veníamos de una generación en la cual no se podía hablar de ciertos temas, no se podía ver cierto tipo de cine, a no ser que fuera escondido, o porque me lo trajo un amigo de Estados Unidos, o porque, y más encima cuando vine a Estados Unidos venía en otra norma, entonces tenías que conseguirte el VHS que venía en PAL, o lo que sea, para poder ver cierta película. Entonces, creo yo que hoy día esos problemas ya no existen y que hoy día existe mucha influencia que está a la mano de cualquier joven para poder ser un creativo en potencia y más allá, las limitaciones técnicas que teníamos hace 20, 30 años atrás, hoy día ya no existen. O sea, ya cualquiera que pueda arrendar un software de edición de video, de audio, de imagen, puede trabajar desde la casa. Claro, son las herramientas que vienen, que ojalá sean enseñadas por alguien que sepa, las que en definitiva van a generar que el producto sea de buena o mala calidad. Pero en definitiva hay gente que se está atreviendo. Y para mí, hace ya, qué sé yo, 6, 7 años, que la proliferación de cine, de ficción chilena, ya sean cortometrajes, películas o intentos de producción, por último, ha proliferado y eso es fantástico. Y bueno, y de la mano, por ejemplo, del Santiago Horror, que el año pasado fue, a mi modo de entender, todo un éxito, fue, ¿no es cierto? Y este año también lo va a hacer. Lo va a hacer. Sí. Vemos que hay un interés, aparte, hay un interés y la gente está yendo, lo está consumiendo, como bien decía la Jimena. Yo creo que también va de la mano como representativo artístico en imagen del libro, de la lectura. Y es bueno también que hacer entender también que a la juventud que tiene que leer. O sea, yo cuando el primer libro en la vida que me leí fue Viaje al centro de la Tierra, después de que tuve que leer todo lo que me hicieron leer en el colegio y no quise leer nada más, salí del colegio y lo primero que leí fue a Lovecraft y de ahí a Tolkien. Y de ahí me metí con Cortázar, o sea, y me quedé en Latinoamérica, porque me encantó Latinoamérica como producción literaria fantástica. Y yo creo que ahí está nuestro nicho, o sea, todo el cine de ficción y terror también tiene su raíz creativa, depende del lugar donde está. Yo estoy seguro que en África debe haber películas maravillosas que tienen que ver con la cultura africana, de terror. Y el cine de terror chileno también tiene su sello personal, que tiene que ver con los años de represión que hemos tenido, ya sea cultural y como sociedad. Por lo tanto, yo lo veo bien aspectado. Ahora, claro, los mensajes que nos llegan desde ciertas entidades en relación al apoyo no son muy auspiciosas, alentadores. Como mensaje, yo sé que quizás como cantidad a lo mejor no era tanto y no era la única,
pero es el mensaje lo que importa, a mi entender, como en este caso la cultura no sirve. Ya. Pero yo creo que particularmente el cine de ficción y de terror siempre ha tenido que pelear contra eso. Por lo tanto, no va a parar, no va a frenar. Yo lo veo súper bien aspectado y confío en que así va a ser, va a seguir. Muchas gracias, Ariel. Ernesto, lo mismo, pero quiero dar un pequeño giro, porque de alguna forma vuelvo un poco al trabajo y también tomando lo que decía Jimena y Ariel. ¿Se hace cargo el cine chileno de su historia y establece una vinculación con eso? ¿Hay una forma de desarrollar el cine fantástico apegada a la historia chilena, a Latinoamérica? ¿Hay una narrativa diferenciadora o el cine fantástico recoge la historia universal, por así decirlo? Yo creo que lo más interesante del cine fantástico chileno es cuando se mete con leyendas chilenas, con historias chilenas, con cosas que solo puedan pasar acá. Siento que la manera de que el cine fantástico chileno de horror se exporte y crezca nuestro público, digamos, es haciendo cosas que solamente pueden suceder acá, para que llamen la atención, o sea, para que quizás se transforme en un género como en las películas de, ponte tú, las italianas de caníbales, ¿cachai? Eran películas que solo hacían los italianos en un momento, y aunque no tenían que ver específicamente con su cultura, fue algo que ellos desarrollaron y se transformó en un género en sí mismo y empezó a tener fans por todos lados. Siento que por ahí va la búsqueda que tenemos que hacer. Obviamente no es una obligación ni una fórmula ni nada, pero cuando uno ve una historia que sobre todo pasa en los festivales, que tú hay un festival y está la típica película del Slash, la película de este otro, qué sé yo, mucho cine alrededor de cine internacional que trata de imitar las películas de Hollywood y que uno las ve como las hermanas chicas de los grandes clásicos. Pero de repente sale la película que pasa en un país pequeño, con una historia que es una leyenda de ahí y que trae cosas que uno nunca había visto antes. Y ahí es cuando esta cuestión pasa a otro nivel, digamos. Yo sé que hay intentos acá, y en eso estamos, porque estamos en pañales todavía, pero siento que por ahí va la búsqueda. Todos esos mitos chilotes, los cuentos de campo, de terror, toda la literatura fantástica que tenemos, hay mucho donde escarbar, hay mucho donde explorar, y que siento que de ahí debería salir. De ahí deberíamos formar una identidad y hacer algo que no se puede hacer en ninguna otra parte. Por ahí creo que va. Bueno, muchachos, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerles que hayan participado hoy día en este conversatorio. Creo que está clarísimo. Efectivamente, sí, la magia del cine, yo creo que más de alguno se ha enamorado de algún personaje, han desarrollado imaginario, les ha cambiado la vida, la forma de funcionar, y también más de alguno, probablemente en la oscuridad del cine, cuando termina una película de fantasía o de terror, sienten un gran alivio y dicen, por suerte, es solamente una película. Les agradezco que hayan estado hoy día con nosotros. Un aplauso nuevamente para nuestros invitados.